Pues mira, aquí este es el informe que se descarga en la calculadora, que es el informe completo total. Son 21 páginas, como veis aquí. Tiene un pequeño resumen ejecutivo, la fecha de emisión, que es hoy 30 de junio del 2006. Informe completo total, cuadro de amortización, cuota creciente y RPH entidades total. Sobrecoste estimado frente al Euribor, lo que hemos visto antes. Los intereses que pagaríamos con nuestro préstamo IRPH entidades en cuota creciente va a suponer al final del préstamo 147.303,52 euros de intereses. En las mismas condiciones, si hubiera sido Euribor, pagaríamos de intereses 84.846,35, con lo cual hay una diferencia de 62.457,17, lo que viene siendo un 73,61% de más. Dice que ha detectado amortización negativa y capitalización de intereses. El capital máximo alcanzado, llegamos, si os acordáis, como hubo ese anatocismo, esa capitalización, esa amortización negativa que se iba incrementando, de los 200.000 euros llegamos a los 201.469,63. Total actualizado con interés legal. Esto es lo que vimos antes de si se declara esa nulidad de la hipoteca, el banco nos tendría que devolver todo lo que hemos pagado más intereses legales, y serían 253.009 a fecha de hoy. Evaluación de carga financiera y coste de la operación. Intereses totales acumulados, 147.303. Coste total, 347.303. La TAE, la que hemos calculado, 3,258. La cuota inicial, que fueron 620,49. Y suponiendo que se queda de IRPH tal como está ahora, pues la cuota final sería 1.104,47. Prácticamente el doble del inicial. Análisis comparativo de onerosidad frente al Euribor, lo que os comentábamos antes, de un sobrecoste del 73%. Valoración técnica del impacto económico. Consideración económica. Se identifica un impacto financiero significativamente elevado respecto a los estándares de mercado, concurriendo fenómenos técnicos que incrementan sustancialmente el coste efectivo de la financiación. Dictamen técnico sobre el resultado del análisis. Evidencia un incremento significativo del coste financiero respecto al escenario de referencia. La diferencia se explica por la combinación del límite aplicado, el sistema de amortización y la evolución de las cuotas, generando un coste acumulado superior al de alternativas comparables de mercado. Evaluación de anatocismo y capitalización de intereses. Evidencia pericial detectada. Análisis pericial del fenómeno de amortización negativa. Se ha verificado mediante análisis actuarial la existencia de amortización negativa en el tracto temporal entre el 16 de febrero del 2007 y 16 de enero del 2010. Durante ese intervalo, la insuficiencia de la cuota para cubrir el devengo de intereses ha derivado de la capitalización de los mismos. Efectos financieros y jurídico-técnico observados. Integración de intereses en el principal. El remanente de intereses no amortizados se incorpora al capital vivo de la operación, desvirtuando la naturaleza del préstamo y transformando la deuda en un pasivo creciente. Anatocismo indirecto. La amalgama de intereses en el principal genera, a su vez, nuevos rendimientos financieros, provocando un efecto multiplicador de la deuda totalmente ajeno a los sistemas de amortización de equilibrio. Retención del prestatario. Este fenómeno técnico anula la capacidad de reducción de deuda, manteniendo una exposición crediticia constante o ascendente pese al cumplimiento regular de las obligaciones de pago. Distorsión del sistema francés. La curva de amortización pierde su regresividad característica, eliminando la deficiencia del sistema en la cancelación de la deuda principal durante los periodos detectados. Evaluación económica actualizada. Hipótesis de restitución. Esto es lo que comentaba en el caso de que haya esa nulidad. Lo que se ha pagado hasta la fecha de hoy son 177.782,77 más los intereses legales, que son 75.226. En total, 253.000 euros. El importe actualizado incorpora la aplicación acumulativa de interés legal del dinero sobre la cantidad abonada por la parte prestataria conforme al criterio habitualmente utilizado en escenarios de restitución económica derivadas de nulidad contractual. Interpretación económica pericial económica. El total pagado nominal representa el sumatorio de cuotas efectivamente satisfechas hasta la fecha, que son 177.782,77. Los intereses legales acumulados, 75.226,37, representan la compensación por la disponibilidad del capital conforme al interés legal del dinero. El total actualizado, 253.009,14, refleja el impacto económico potencial en un escenario de restitución recíproca de prestaciones derivado de una eventual nulidad de la cláusula analizada. Observación. Impacto económico muy elevado y detectado. El diferencial entre el importe nominal abonado y el total actualizado evidencia un incremento económico del 42,31% derivado de la actualización financiera de las cantidades satisfechas. Claro, eso es lo que llevamos hasta la fecha, un 42% más, pero al final del préstamo será ese 70 y tantos que ponía antes. Identificación de incidencias financieras relevantes. Resumen pericial de las principales anomalías financieras identificadas en la operación. Amortización negativa detectada. Fenómeno de capitalización de intereses por insuficiencia de la cuota mensual. Crecimiento del principal. El saldo deudor supera el nominal original, alcanzando un pico de 201.469 euros. Divergencia de mercado. Sobrecoste financiero sustancial respecto a la referencia comparativa Euribor. Escalamiento de cuotas. Evolución creciente de la carga mensual incrementando la onerosidad de las fases finales del préstamo.
Es decir, que según se va terminando el préstamo, las cuotas cada vez van siendo más elevadas para hacer frente a ese capital que todavía queda. Que en un sistema francés, pues quedaría muchísimo menos que en el de cuotas crecientes, que hasta la mitad del préstamo prácticamente se debe lo mismo. Aquí vienen pues las gráficas diferentes, son intereses acumulados, de la comparativa del Euribor con el IRPH, la evolución de las cuotas, incluso en un escenario de cuota fija, comparativa general, resumen anual de amortización, esto es lo que se ha pagado año a año. En primer año 2006, pues 6.825, de los cuales se amortizó 414 euros. En el 2007 se pagó 8.800, de los cuales la amortización fue negativa en 196. En 2008 se pagaron 10.300, pero con una amortización negativa de casi 700 euros, lo que ya supuso pasar de los 200.000. Y en el 2009 se pagaron 11.500 euros, con una amortización negativa de 930, donde se llegó a los 201.000, pero no al tope, que el tope se fue en enero del 2010. Esto es por año a año. Y aquí ya es el cuadro de amortización normal, completo. Primera cuota, 16 de febrero del 2006, 620,49, tipo de interés el 3,5%. Aquí sale en rojo porque a partir del febrero del 2007, amortización negativa. Todo esto ya en rojo hasta enero del 2010. Aquí. Llegando al tope de 201.469,63. Entonces es el cuadro de amortización completo hasta el final. Conclusión ejecutiva de dictamen final pericial estimado. Valoración pericial del impacto económico alto. El análisis pericial efectuado sobre la operación hipotecaria examinada evidencia una onerosidad técnica significativamente superior respecto a la referencia del mercado Euribor. Interpretación técnica. La concurrencia de periodos de amortización negativa desvirtúa la dinámica de amortización, produciendo una capitalización de intereses que incrementa la deuda neta y el coste financiero total. La cuantificación del sobrecoste de 62.457 euros, que supone un 73,61%, refleja una desviación económica relevante derivada de la metodología de liquidación del índice original. Estado final. El préstamo presenta una carga económica acumulada relevante y conviene revisar la información contractual y precontractual disponible para valorar su transparencia económica. Resumen del análisis. Índice de referencia IRPH entidades, sistema de amortización, cuota creciente, total intereses acumulados 147.300, sobrecoste 62.400, amortización negativa detectada, sí, y además sustancial. TAE técnica real informativa, la real, son 3,258. Este sería el informe que aparece en el informe total de la calculadora. En el mismo de la calculadora que podemos hacer la reinversión del ahorro, tenemos los datos que os he comentado antes. Resumen de la reinversión, la diferencia total, lo que se reinvierte en este caso en un escenario de IRPH, de cuota creciente, y en lugar de IRPH con un 0% de diferencial, lo pondríamos en un Euribor con el 0% de diferencial también, reinvertiríamos 102.000 euros, reduciendo el plazo en 82 meses, con un ahorro frente al Euribor de 85.000 euros, suponiendo un ahorro extra de 23.400. Aquí explica lo que es. Dice, la reinversión del ahorro hipotecario constituye una estrategia financiera de optimización activa de capital basada en la amortización anticipada periódica. Este mecanismo permite aplicar el excedente mensual generado determinado por la diferencia técnica entre la cuota IRPH de referencia y la cuota Euribor simulada, directamente a la reducción de capital pendiente en lugar de destinarlo al consumo o a instrumentos de ahorro pasivos. Desde un punto de vista actuarial, la amortización extraordinaria periódica genera un efecto multiplicador sobre el coste total de la operación. Al reducir el capital vivo de forma anticipada, se disminuye instantáneamente la base de cálculo sobre la cual se devengan los intereses en periodos subsiguientes. Este fenómeno acelera la regresividad de la cuota de intereses, permitiendo que una mayor proporción de las cuotas futuras se destinen a la amortización del principal y no al pago de servicios financieros. El impacto es especialmente crítico en préstamos de larga duración y en sistemas con onerosidad elevada, donde la carga financiera se concentra en las etapas iniciales del préstamo. La reducción sistemática del principal en estas fases optimiza el equilibrio financiero de la operación, logrando un ahorro acumulado que suele superar significativamente el valor nominal de las aportaciones extraordinarias efectuadas. Interpretación financiera del resultado. La simulación efectuada evidencia que la reinversión sistemática del diferencial mensual frente al escenario IRPH produce una reducción de 82 meses en la vida del préstamo, evitando el devengo de 85.860 euros en intereses que de otro modo se habrían liquidado a favor de la entidad financiera. Este escenario garantiza una aceleración del proceso de cancelación de deuda y una mejora sustancial del patrimonio neto del prestatario al finalizar la operación. Para que luego nos cuenten de que da lo mismo Euribor que IRPH, que tampoco es para tanto. Pues mira, el para tanto. Advertencias técnicas.
La presente simulación tiene carácter exclusivamente técnico e ilustrativo y no constituye asesoramiento financiero legal personalizado. Los resultados dependen estrictamente de la evolución futura de los índices de referencia y de la política de amortización de la entidad acreedora. La efectividad de la reinversión puede verse afectada por la existencia de comisiones por la amortización anticipada reflejadas en la escritura. Claro, es que la amortización anticipada, en este caso yo no la he puesto, en mi banco, por ejemplo, tenía hasta un máximo de un 20% del coste de lo que me fuese quedando del capital sin comisión. Si tuviera una amortización superior, me cobraban una comisión encima. Encima que les pagas, te cobran. Y aquí pues esto dice escenario Euribor calculado con el mismo diferencial contractual de la hipoteca con un 0% del diferencial desde el segundo año. Escenario Euribor más reinversión calculado con sistema de amortización mismo que el principal, cuota creciente. Periodicidad de reinversión aplicada al escenario de reinversión 12 meses. Luego pues vienen los análisis, las gráficas, lo que hemos visto antes. Y aquí pues el cuadro completo de la reinversión. Primera cuota con IRPH, primera cuota con Euribor. En este caso, como es el mismo TIN para los dos, tiene que ser la misma, con lo cual la diferencia es cero de reinversión. A partir del segundo año, como ya cambian y ya tomamos el IRPH o el Euribor como tal, ya empieza a haber la diferencia de la reinversión y aumenta la amortización total. Aquí vemos todo el cuadro hasta el final. Luego aquí tenemos el informe pericial, que es el que se puede descargar desde el modo Pro. Es decir, en modo Pro, tú haces una compra de pago único, calculas todo lo que quieras en la calculadora, a excepción de la reinversión, que es a partir del Premium y superiores. Pero con modo Pro obtienes este informe que estáis viendo en pantalla. Este informe es una mezcla de los cálculos realizados en la calculadora más lo que se analiza con el analizador IA. Entonces, aquí sale, pues eso, informe pericial económico financiero, análisis técnico del préstamo hipotecario. La entidad, yo lo habéis escuchado, es la LK, lo que ahora escuchaban, número de préstamo, fecha de la firma, fecha de emisión de hoy, que es 30 de junio, interés aplicado y IRPH entidades, sistema de amortización, sistema francés con cuota creciente. Este informe son 30 páginas. Igualmente, pues tenemos el sobrecoste estimado frente al Euribor de 62.000 euros, amortización negativa detectada, capitalización detectada 1.922 euros, que es el anatocismo, los intereses que generan intereses, capital máximo alcanzado, gracias al puñetero anatocismo, pues pasamos de los 200.000 euros. Aquí tenemos conclusión ejecutiva, dice del análisis efectuado se desprende un sobrecoste financiero estimado de 62.457 frente al escenario de referencia Euribor. La amortización negativa se valora conforme a los datos técnicos disponibles en el informe. El capital pendiente alcanza un máximo de 201.469. La recuperación económica estimada asciende a 62.457 sujeta a revisión documental y criterio profesional. Es decir, en el caso de que no nos hicieran la nulidad de la hipoteca, sino que simplemente nos dijeran que vale, que el IRPH pues no está bien, pero a partir de ahora vamos a pasar a Euribor y nos van a hacer el cálculo desde el principio del Euribor, pues se estima que recuperaríamos 62.000 euros, 62.400 por este cambio y ese nuevo cálculo. ¿Qué ha detectado? Pues sobrecoste financiero relevante, diferencia entre la TAE y el detectada, sistema de cuota creciente anual, posible amortización negativa, posible anatocismo financiero. Todo esto pues lo ha detectado. Índice de IRPH estructuralmente superior al Euribor, deficiencias de transparencia documental. Riesgo económico detectado elevado, muy alto. El prestatario habría soportado aproximadamente un 86% más de intereses respecto a un escenario equivalente referenciado al Euribor. Resumen ejecutivo y tablas principales, pues lo que decíamos. El sobrecoste de frente al Euribor de 62.400, porque los intereses con el IRPH suponen 147.303 al final del préstamo y los intereses con el Euribor hubieran sido 84.846, es decir, la diferencia son 62.000 euros. Amortización negativa, periodo desde el 16 de febrero hasta el 16 de enero, con una capitalización detectada de 1.922 euros. Transparencia documental. Oferta vinculante, no consta. Comparativa precontractuales, no consta. Explicación IRPH Euribor, no consta. La TAE inicial un 3,5, la informada un 3,34 y la teórica calculada con el TIN inicial es un 3,57, es decir, que hay una diferencia de 0,23 puntos. Este es un índice donde viene pues todo lo que vamos a ver ahora. Datos principales del préstamo, pues todo. Número de préstamo, entidad, capital, fecha, plazo, TIN inicial, TAE informada, índice sustitutivos, diferencial, sistema de amortización, cuota inicial, ahora mismo la cuota actual son 837,5, comisión de apertura, última cuota.
comparativa frente al Euribor, intereses IRPH 147 del coste total de 347, intereses de Euribor 84, coste total 284, la diferencia 62.457 euros. La TAE y el coste efectivo. La TAE inicial es un 3,5. O sea, el TIM inicial es un 3,5. La TAE informada es un 3,34, que es imposible que esté por debajo del TIM. La TAE teórica es un 3,57, es decir, que hay una diferencia de 0,23 puntos con la comisión de apertura de 500 euros. Amortización negativa, sí, desde el 16 de febrero al 16 de enero de 2010, con un importe capitalizado de 1.922. Se revisa la posible capitalización de intereses y su impacto económico en el saldo pendiente del préstamo. Oferta vinculante consta, pero no hay fecha. Fecha de la oferta no consta. Comparativa de Euribor no hay comparativa. Explicación del IRPH no hay explicación. Evolución histórica tampoco. Simulaciones no hubo. Advertencia de que amortización negativa, nada. Los índices sustitutivos sí, el IRPH cajas en mi caso y el CECA. Explicación económica de índices sustitutivos tampoco. En ningún momento me dijeron que eran más caros. Esta es la fórmula de la cuota creciente para 35 años, que es el caso que estamos viendo. Análisis gráfico del préstamo, la diferencia entre Euribor y el IRPH, comparativa de intereses devengados, la evolución de las cuotas mensuales. Como se puede ver, siempre la cuota del IRPH está muy por encima de la del Euribor. La evolución del capital, aquí es que no se aprecia mucho, pero este es un pico de que supera el punto inicial de los 200.000, en este caso se pone por encima. Esta es la amortización negativa, que llegamos a los 1.922 euros del anatofismo. Aquí tenemos los datos, lo que se ha analizado y ya empieza el documento. Todo te explica el alcance y limitaciones del análisis, metodología técnico-financiera aplicada, marco normativo aplicable, análisis técnico de índices e impacto financiero, análisis comparativo versus Euribor, evaluación del sistema de aplicación aplicado, pues la cuota creciente, lo que significa y lo que hace. Verificación técnica de la TAE, coste efectivo del préstamo, pues eso es la diferencia que hay entre lo que ponen en escrituras y lo que realmente es. Detergen la amortización negativa y posible anatofismo, el intervalo temporal, la cantidad total, análisis de índices sustitutivos y riesgo económico. Aquí vemos, pues eso, el coste de análisis. La jerarquía, el nivel más bajo es el de bancos, después entidades, luego cajas y el CECA, que es el más gravoso de todos. Seguramente la mayoría tendréis así, o sea, vuestros sustitutos irán creciendo cada vez más caros. Cuantificación del impacto económico del préstamo, evaluación de transparencia contractual y documental, tabla de evidencias de transparencia, pues lo que consta, lo que no consta, lo que debería haber y lo que no hay. La oferta vinculante, explicación no hay, nivel global de transparencia insuficiente, está claro. Conclusiones técnico-financieras, todo lo que hemos estado viendo, la diferencia frente al Euribor, el sistema de amortización, la amortización negativa, los índices sustitutos, la falta de transparencia, la TAE, la valoración técnica final, que es pues, insuficiente, con un alto, elevado riesgo económico identificado, un sobrecoste, amortización negativa, en fin. Total son, aquí pues, el último dictamen técnico final, cláusula técnica de cierre, y aquí al final pues sale pues eso, el número de documento y la fecha y todo. Son 30 páginas en el pericial. Y el dossier, que es el más completo de todos, son 52. Bueno, varía un poco en función de cada uno de los datos también que se aporten. Pero en torno está, por ejemplo, estos son 52 páginas en mi caso, pero vamos, puede ser que estén entre 40 y tantos y 50 y algo, ¿sabes? Y este es el más completo de todos. Igualmente viene pues como el anterior, todo con sus datos, el crecimiento, la comisión de apertura, el tinto, resultado. El préstamo presenta un nivel alto de atención técnica según los indicadores visuales de Hipoteca Report. Destacan el interés IRPH antigüedades, el sistema francés con cuota creciente, la presencia de amortización negativa y un riesgo económico global alto. Índice analizado, IRPH entidades, diferencia económica, amortización, sobrecoste, transparencia, documental insuficiente, anatofismo, riesgo económico alto, complejidad financiera muy alta. Sistema global de auditoría, valoración global, transparencia contractual, pues está valorado en 85 sobre 100. Riesgo económico 100%.
Complejidad financiera un 95%, impacto económico un 82%. Al final, la suma global es un 91% de la valoración de la auditoría. El informe de riesgo hipotecario pues es muy alto. Indicador específico de riesgo basado en la detección de cláusulas potencialmente perjudiciales y mecanismos financieros complejos. El IRPH detectado, la cuota creciente detectada, amortización, todo esto son riesgos porque está todo, pues el IRPH es más caro, la cuota creciente hace pagar muchísimo más, como ya hemos visto, frente a un sistema francés. Además hay una amortización negativa, hay una capitalización de intereses, con lo cual el riesgo es muy alto. La transparencia, pues oferta vinculante sí consta, pero no hay fecha, ni hay simulaciones, ni hay explicación, ni hay evolución. Nos sigue marcando el sobrecoste, el capital máximo alcanzado, la valoración pericial, complejidad financiera, que es alta, relevancia técnica. Aquí hay una tecnología visual, pues esto la firma, amortización negativa, capital máximo, fecha de análisis, cancelación con la inversión, fin contractual. En este caso, como hemos puesto la reinversión, sería que el 16 de abril del 2034 finalizaría, en el caso de que tuviéramos las mismas condiciones, pero con el Euribor y aplicando ese ahorro de que las cuotas son más bajas con el Euribor que con IRPH para la amortización del capital y la reducción tanto de intereses finales como de tiempo. Coste de oportunidad son 102.000 euros, que esto es lo que reinvertiríamos en caso de la reinversión frente al Euribor. Lo mismo que hemos estado viendo antes, pues aquí viene todo igual. Todo bien explicado, con su fórmula matemática, el objeto del informe, la documentación analizada, por ejemplo, la circular 8/1990 no se localiza entrega o explicación documental específica. En mi hipoteca no viene ninguna circular, no hay ninguna explicación ni nada. La orden ministerial tampoco. Alcance y limitaciones, datos del préstamo, marco normativo aplicable, metodología del análisis de la tasa anual equivalente. Es parecido al informe pericial anterior, pero más completo, porque además este incluye tablas y gráficas. Tenemos las tablas con sus respectivas gráficas. En este caso, pues ya te digo, aquí esto es la reinversión con las tablas, las gráficas, lo que conlleva pues, cada cosa. ¿Qué significa esto para el prestatario? La reinversión del ahorro muestra que habría ocurrido si la diferencia de la cuota frente a un escenario alternativo se hubiera usado para amortizar capital, ayudar a medir el coste de oportunidad financiera. En este caso, reducción estimada en plazo 81 meses, pues se hubiera reinvertido 102.000 euros. En lugar de terminar el 16 de enero del 41, hubiera terminado el 16 de abril del 34. Los intereses totales del IRPH son 147.000 con un coste de 347.000. Los del Euribor son el coste total de 284. El coste total con la reinversión son 261. La diferencia económica son 85.000. Y el ahorro adicional frente al Euribor sin reinversión es 61.000. Si la reinversión son 61.000 con la reinversión 85.000. Todavía, además, pues eso, además de que con el Euribor es más barato, con la reinversión todavía ahorramos 20.000 euros más. 23.000 creo que no, 20, sí. Dictamen técnico, pues esto, amortización, todo. Posible revisión, cláusula final del alcance del informe, anexos y al final pues la conclusión técnica global. El préstamo analizado presenta un perfil técnico financiero de relevancia alto conforme a los indicadores del dossier. La combinación de índice de entidades, sistema francés creciente y la evolución económica simulada requiere una lectura conjunta del coste total. El análisis permite identificar magnitudes económicas significativas, especialmente en la comparación de escenarios alternativos. Y este sería el dossier. Y en cuanto al informe, a la reclamación para el SAC, pues lo que hemos visto antes, que es en un documento de Word, pues aquí habla de la TAE, por un lado, que está mal, lo que nos dicen con lo que realmente es, la cláusula de cuota creciente con amortización negativa, falta de transparencia en el IRPH, pues la reclamación, que la falta de las circulares, impacto económico de la amortización real de un escenario frente a otro, y luego las peticiones que le haríamos. Revisión o, en su caso, nulidad de la cláusula de IRPH, si no hay la nulidad de la cláusula de cuota creciente, devolución de las cantidades cobradas en exceso, tal. Se entregaría, se firmaría y se mandaría. Y esto sería todo lo que conlleva
esta aplicación. Espero que os haya servido de mucha ayuda, que os guste, que la probéis y me vais diciendo en comentarios. Muchas gracias.